Bien. Ahí se está grabando. Bueno, ya, listo, ahora sí, ya comenzamos. Entonces, como les venía diciendo, este es GeoGebra. GeoGebra es un software gratuito. No necesita, espérense ahí que me están pidiendo que Susana no puede entrar. No necesita código. Bueno, vamos a esperar aquí un momentico mientras Susana ingresa. Bueno, entonces continuamos entonces. Bien, este es GeoGebra, como les venía diciendo. GeoGebra aquí en esta flechita indica que usted puede mover todo lo que está en la pantalla. Ahora, puede suceder que usted dé clic derecho y aparece sobre la pantalla, usted da clic derecho sobre la pantalla y entonces aparece ejes, cuadrícula, barra de navegación, eje en el eje X, zoom, vista gráfica. Entonces, por lo general, muchas veces puede suceder eso, que usted entró a GeoGebra y aparece la pantalla así en blanquito. No, entonces eso no hay ningún problema porque usted vuelve a dar clic derecho y entonces señala los ejes, clic derecho y señala la cuadrícula. Y aparece ahí la cuadrícula. Bien. Lo primero, pues, es ubicar. Si nosotros nos seleccionamos aquí donde está la A y el punto y lo seleccionamos, yo puedo agarrar cualquiera de esas que están ahí. Ahora nada más vamos a necesitar un punto. Un punto. Yo lo puedo ubicar un punto en cualquier lado. Fíjate. En cualquier parte del plano. Fíjate. Y si lo ubico en el central, donde se cruza el eje X y el eje Y, voy a encontrar las coordenadas de cada punto. Y en ese punto E, que es donde está la intersección de los dos ejes, corresponde al punto 00. Míralo aquí. Es decir, si nosotros observamos el punto A tiene 2 en el eje X y 3 en el eje Y. O sea que cuando llegue al 2 en el eje X, voy a contar 3. 1, 2 y 3. Entonces, ese es la coordenada o la ubicación del punto A. Del punto B. Bueno, el punto B me dice menos 5, 4. Entonces voy a ubicar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 en el eje X. Y 4 en el eje Y. 1, 2, 3 y 4 en el eje Y. Entonces he encontrado al punto B. Si recuerdan aquella actividad que nosotros realizamos de astucia naval, cuando hicimos un juego de determinar las coordenadas y de dibujar también, de dibujar o construir una figura dada unos puntos. Bueno, es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero lo vamos a hacer con el programa. Fíjense ahí que le estoy respondiendo
a Susana que no ha podido entrar. Bien, entonces, si miramos el punto C es menos 3, menos 2 las coordenadas. Ah, bueno, entonces menos 3 en el eje X, menos 1, menos 2, menos 3. Y después dice menos 2 es hacia abajo en el eje Y, menos 1 y menos 2. Y me encuentro entonces con el punto C. Entonces, miramos el punto D corresponde a 4 menos 2. 4 en el eje X desde el origen. 1, 2, 3, 4. Y menos 2 en el eje Y. O sea que hacia el sur, menos 1, menos 2. Y aquí encuentro el punto. ¿Dónde quedaría ubicado? ¿O qué tengo que hacer para ubicar el punto menos 3, 4? Si yo coloco así un punto, digamos, hay que colocarle una letra. Esa letra es una letra mayúscula. Vamos a colocarle la letra P y le voy a decir que P es igual a el punto menos 3, menos 2. Perdón, menos 3,4. Menos, no, vamos a cambiarle. Menos 5, menos 4. Menos 5, menos 4. Listo. Aparecen dos menos ahí. Vamos a quitar uno. Ahí. Ese punto, cuando yo les doy, me va a indicar, bueno, menos 5 en el eje X y menos 4 en el eje Y. Ahí, como es negativo, va hacia abajo. Bien, entonces de esa manera recordamos cómo ubicar puntos en el plano. Bueno, hoy vamos a ver ángulos. Hoy vamos a ver ángulos. Hoy vamos a ver los ángulos. Espérate aquí. Hoy vamos a ver los ángulos. Bueno, ¿cómo formamos ángulos? Entonces, fíjate que ya yo utilicé estos puntos aquí, pero con ellos simplemente hice la ubicación de ellos en el plano de coordenadas. Ya no me interesa hacer más nada con ellos. Entonces, yo le voy a dar clic derecho y le voy a decir que se borre. Ahí donde están los tres punticos y le voy a decir bórrate. Tres punticos, bórrate. Tres punticos, bórrate. Tres punticos, bórrate. Y tres punticos a borrar. Bien. Solamente me voy a quedar con uno, con un punto en el eje X, en el origen. Se llama origen. Entonces vamos a colocarle aquí. Yo quiero ponerle texto a eso. El punto A se llama origen. Te voy a escribir aquí. El punto A lo vamos a llamar origen. Listo. Y le digo OK. OK. Entonces aquí aparece el punto A. Yo le hubiese podido cambiar el color. Propiedades. Voy a decir color. Voy a escribir rojo. Y él lo cambia de rojo o azul. Y lo voy a dejar azul. Entonces, como nuestra institución, el rojo prevalece, vamos a dejarle rojo. Bien. OK. Bien. Listo. Y cierro aquí, cuadrito. Entonces, ya sabemos que el punto A se llama, lo vamos a llamar origen. Bien. Entonces, las coordenadas de ese punto van a ser 0, 0.
Yo quiero seguir escribiendo. Entonces simplemente doy doble clic sobre el texto, sus coordenadas corresponden a A es igual al punto 0,0. Listo. Ahí están las coordenadas del punto. Ok. Entonces ya él va a seguir realizándome esto. Bien. Ahora, resulta de que vamos a hacer un ángulo. Bien, existen aquí diferentes formas de hacer un ángulo. Entonces me voy aquí, esta casillita que está aquí. En esta casillita me dice ángulo. Ah, listo, ángulo. Entonces yo la voy a seleccionar. Bien. Pero fíjate la forma que tiene la casilla. La casilla tiene esa forma y tiene 1, 2 y 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Tiene 3 puntos. Sí, pero yo aquí en ángulos, yo nada más tengo un solo punto. O sea que yo necesito un punto, lo voy a ubicar sobre el eje de las X. Necesito un punto sobre el eje de las X y el otro punto obligatoriamente donde yo quiera, en cualquier parte del plano de coordenadas. Bueno, vamos a ubicar un punto aquí. Ya tengo 3 puntos. Bien. Ahora, si tengo 3 puntos, yo puedo mirar cuál es el ángulo que se forma. Entonces, ángulo. Y ahora, ¿qué sucede si yo toco los 3 puntos? B, A y C. Fíjate que lo estoy haciendo en sentido contrario a las manecillas del reloj. No dice C a B, sino B a C. Ah, pero está suelto. Me salió una medida. Me ha salido una medida. Entonces yo voy a seleccionar aquí y me dice, esto tiene un valor. O sea, esa abertura verde que aparece ahí tiene un valor. Y las unidades para medir ángulos es en grados y en radianes. Son las medidas para medir los ángulos, las aberturas. Pero no hemos formado un ángulo como tal. Hemos visto una medida. ¿Cómo vamos a formar el ángulo? Entonces, voy a utilizar esta parte que dice semirrecta. Les voy a tocar una semirrecta aquí. Voy a tocar otra semirrecta desde A hasta C. Semirrecta. Entonces, puedo señalar ahora de esa semirrecta, voy a señalar un rayo. Ese rayo es, vamos a ponerlo un vector. Vector aquí. Un vector. Lo llamo U. Y yo voy a quitarlo de ahí. Voy a darle clic derecho y le digo, no quiero verte. No quiero ver a la letra U. Tampoco quiero ver a la letra F. Listo. Pero sí quería ver a U. Sí quería ver a U. Aquí tengo U. Si lo quiero ver, voy a tocarlo y él me muestra U. Pero entonces no quiero ver en la letra. Entonces le digo etiqueta visible, no. Lo mismo voy a hacer y le voy a cambiar a U, le voy a cambiar el color, los 3 punticos, le digo propiedades y le voy a cambiar el color. El color le voy a poner azul. Bueno, ponemos azul. Ahora, lo mismo voy a hacer con el otro rayo que va desde A a C. Coloco aquí, voy donde dice vector, toco el punto A, toco el punto C y me forma ahora un B y hago lo mismo. Doy clic en G, clic derecho. Le digo, no quiero ver la etiqueta, es decir, no quiero ver el nombre. Tampoco quiero ver el nombre de B, no quiero ver el nombre. Voy donde está el vector B de este lado y le voy a decir, bueno, propiedades y le voy a poner el mismo color que es el azul.
y voy a cerrar aquí. Y entonces he formado ahora sí un ángulo. Entonces, el ángulo se formó como la distancia o esa abertura que hay entre dos rayos que tienen un punto en común llamado origen. Hay un rayo que es inicial y hay otro que es final. Fíjate, los rayos pertenecen a la semirrecta. Este rayo pertenece a esta semirrecta. La abertura se mide en grados. Entonces, podemos decir que un ángulo es la distancia o abertura que ocurre eh, cuando dos rayos tienen un punto en común. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si yo puedo mover ese punto C? Entonces, mira, yo puedo moverlo, yo puedo moverlo, yo puedo moverlo. Yo puedo moverlo, yo puedo moverlo y puedo moverlo. ¿Sí ve? Mira. Entonces, este es un ángulo de 180. Esto es un ángulo de 90. Esto es un ángulo de 270. Esto es un ángulo de 360. Entonces, él puede dar la hora. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Mira lo que voy a hacer. Voy a construir un reloj. Voy a construir un reloj que se mueva en esa dirección. Entonces, vamos a construir un reloj que se mueva en esa dirección. Para construir el reloj voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una circunferencia con centro y radio. Centro y radio. Centro y punto. Centro y punto. Listo. Circunferencia con centro y punto. Y punto. Ahí. ¿Qué hice? Simplemente me fui aquí donde decía circunferencia, le di circunferencia con centro y punto. Ahora, ese punto lo voy a estirar hasta aquí, que se hace parte de la circunferencia. Aquí. Voy a unir los dos. Vamos a unir los dos. Voy a unir los dos puntos. Vamos a unir los dos puntos. Voy a unir los dos puntos. Intersección. Entonces, listo. Voy a tomar la intersección de C y este. Listo. Ya la tengo ahí, de los dos puntos. ¿Qué va a suceder ahora? Bueno, entonces, fíjate que esa intersección me da el punto D. Esa intersección me da el punto D. Mira que el punto D no se mueve. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar ese rayo que tengo aquí. Lo voy a quitar. Voy a quitar ese punto C. Voy a quitar el rayo. El rayo es, no el rayo McQueen. Voy a quitar ese rayo para ver si ese es. Lo voy a quitar. Voy a colocar. Entonces, ahora, fíjate cómo se va a mover, cómo se está moviendo. Voy a quitar como este vector B. Bien, así lo voy a trasladar de esta manera. Así, de esta manera. Entonces, lo que voy a buscar, o lo que estoy buscando hacer, es que él se mueva por toda esta trayectoria.
y vaya dándome la medida. Eso es lo que se va a buscar hacer. Entonces, estábamos por aquí. Eso es lo que vamos a buscar hacer para tener la misma distancia. Es si de y esta intersección. Listo. Bien. De esa manera, pues cuando yo mueva una, el punto D se va a mover. El punto D se tiene que mover. Ahora nos damos cuenta de todas las medidas, que puede tomar un ángulo. Mira, 360. Hasta llegar otra vez a cero. 360. Y entonces continúa girando. Yo puedo girar todas las veces que yo quiera. Todas las veces que yo quiera. Puedo girar. Ir formando ángulos. El de 90. El de 180. El de 270. El de 360. Bien. Todas las veces que yo quiera. Entonces, conclusión. Bueno, vamos aquí otra vez. Estoy aquí y aquí le voy a decir ahora. Le voy a decir. La medida de un ángulo, la unidad de medida de un ángulo es en grados o en radianes. Bien, la medida de un ángulo es en grados o en radianes. Otro aspecto a destacar. Los ángulos se forman con la unión de dos rayos que tienen un punto en común llamado origen. Listo. Bien. Ahora, para los ángulos, se van a utilizar, para llamar los ángulos, se van a utilizar letras griegas. Las letras griegas se utilizan para nombrar los ángulos, los puntos. Por ejemplo, ok, más bien, coma, por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, la letra griega alfa. Por ejemplo, vamos a mirar para ver si aquí sale fórmula. Por ejemplo, bueno, ustedes las van a buscar el símbolo allá. Alfa, beta, ahora se los busco. Gamma, etcétera. Ya les busco los símbolos. También se pueden nombrar, eh, utilizando los puntos que lo forman.
nosotros miramos, vamos a utilizar los puntos que lo conforman. Entonces, fíjate que esto se ha hecho aquí horizontal, horizontal, y parece que no cupiera aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar aquí. Bueno, no me permite hacerlo acá en el momento. No me permite hacerlo en el momento y hay que mirar los espacios. Bueno, ahora miramos eso. Bien, los puntos que lo conforman. Entonces, si nosotros formamos el punto D, fíjate el punto D, aquí yo estoy rodando es este. Ok, este. Bien, entonces fíjate este ángulo, el ángulo alfa es este. Ángulo alfa. Esta es la simbología para llamar a alfa. Si yo le cambio el nombre, vamos a cambiarle el nombre para ponerle no alfa, sino mostrarle la otra letra griega, renombrar. Entonces yo no le digo alfa, sino que le digo beta. A ver si le da, no. Bien, entonces ahora miramos beta. Si nosotros vamos a nombrar los puntos que lo conforman, ya yo sé que ese él va a llegar hasta ahí. Entonces, miramos que el ángulo alfa también yo lo puedo nombrar con los puntos que lo conforman. Mira, C, A y B. C, A y B. C, A y B. O B, A, C. Estoy hablando del mismo ángulo alfa. ¿Qué sucede si yo nombro en el sentido C, B y el origen lo dejo en la de último? Veamos qué sucede cuando yo nombro eso. C, B y A. Entonces, yo voy a formar aquí. Y voy a tocar C, B y A. Mira, no estoy hablando del mismo ángulo. He nombrado otra cosa. He nombrado otra cosa. ¿Sí ve? Es diferente. Entonces, ¿qué sucede? Que él siempre, un ángulo siempre, el punto de origen, el punto común del ángulo, siempre debe quedar indicado en la mitad. Si yo voy a nombrar los puntos que lo conforman. C, A, B o B, A, C. Porque si yo lo nombro de otra forma, si yo lo nombro de otra forma, estoy haciendo otro, otro elemento geométrico. Otro elemento geométrico totalmente diferente. Ya, totalmente diferente. Bien. Entonces, la notación correcta es dejar el punto en la mitad, el punto de origen en la mitad, y puedo nombrarlo los otros puntos dejando el punto de origen en la mitad. C, A, B o también B, A, C. Bien. Bien. Entonces, nos vamos a fijar. No, no le voy a colocar esta leyenda aquí. Simplemente era para nombrarle cómo se nombraba. Bien. Listo. Porque para que no gastar tiempo ahí armando el texto. Bueno. Entonces, los ángulos tienen un instrumento que los mide. El instrumento que mide un ángulo se llama transportador. El instrumento que mide un ángulo se llama transportador. ¿Cómo utilizamos el transportador? Para medir ángulos. Entonces, veamos cómo lo vamos a utilizar. Ahora sí me toca compartir
para que ustedes sepan cómo se utiliza. Entonces voy a ingresar. Voy a ingresar. Voy a dejar de compartir aquí. Bien, ya dejé de compartir. Y ahora voy a unirme desde acá. Vamos a ver. Ok. Creo que ya me uní. No. Sí, sí me uní. Vamos a ver si me permite así. Desactivo esto. Ya. Bueno, ahora vamos a quitarle aquí y vamos a buscar el transportador. Espérese ahí. Primero voy a buscarlo aquí. Yo lo tenía aquí. Transportador. Lo tenía aquí en la mano. Bueno, vamos a buscarlo. Aquí está. No, este no me sirve. Voy a quitarlo. Vamos a utilizar este. Ok. Bien, entonces ahora ya lo tengo aquí. Ahora vamos a darle compartir pantalla.
Me toca salir y entrar otra vez. Espera un momentico aquí. Me toca salir y entrar. Ah, ya sé cómo. Un momentico aquí. Sí, ahí estoy. Aquí estoy ya. Voy a cambiar de cuenta. Cambio de cuenta. Lo conecto. Bueno, ya volví a ingresar. Bien, ya estoy aquí. Bueno, ya estoy aquí. Ahora sí. Entonces voy a darle presentar. Comenzar transmisión. Me aparezco 2 veces y no me está dejando mostrar. Así. ¿Esto qué es? No, este no es. Bueno, no me está dejando. Está creando conflicto aquí. Ah, por aquí sí. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo ahí? Profe, o sea, sí, el pantalla de las aplicaciones ahora es
una imagen. ¿Qué ven ahí? Sí. Necesito tratar de mostrarle para que no me está dejando compartir la pantalla desde acá. Bueno, entonces vamos a dejar la medición para otro momento, porque no me está dejando presentar, no sé qué pasa hoy. ¿Qué está pasando hoy? Ahora sí. Encuentra otra vez. Vamos a ver. No permite. ¿Están viendo ahí? ¿Están viendo la pantalla ahí? Profe, o sea, sí está compartiendo pantalla, pero, o sea, está, creo que Meet, entonces no sé qué quiere usted ¿Qué se ve, hacer, qué pues. se ve ahí? Profe, el fondo de pantalla de la tablet o celular, ¿dónde está? Ok. Bueno, listo. Ahora, eso era lo que quería. ¿Y ahora qué ven ahí? Ay, profe, a mí se me olvidó, ¿cómo es que se llama? Lo tengo en la punta de la Transportador. lengua. Ok, están viendo el transportador. Bueno, mira, este es el Sí, transportador. eso. Este es el transportador. Bueno, entonces, fíjate que nada más muevo un solo lado. Fíjate que nada más muevo un solo lado. Uno solo. Entonces, como nada más estoy moviendo un solo lado, entonces, cuando yo voy a medir un ángulo, cuando yo voy a medir un ángulo, voy a construirlo por acá. Vamos a construirlo sin medida, lo voy a construir. Un ángulo sin medida. Es decir, voy a ubicar el punto en el origen, voy a ubicar otro punto y un punto en el eje X. Aquí. Se llama un ángulo en posición normal. Entonces, ese ángulo voy a construir las dos rectas o semirrayos, más bien, los dos semirrayos. Listo. Tengo este ángulo. Ahí hay un ángulo. Fíjate, ahora te voy a mostrar. Te voy a mostrar con la cámara. Ok. Ok, acceder con la cámara. Entonces yo te voy a mostrar. Fíjate ahí dónde está el ángulo. Fíjate ahí dónde está el ángulo. Espere ahí. Fíjate dónde está el ángulo. El ángulo está ahí. Bien. Entonces, al estar el ángulo ahí, yo necesito medirlo, pero para poderlo medir, lo voy a ubicar. El punto lo voy a ubicar. El punto lo voy a ubicar en el origen. Ahí. El punto lo voy a ubicar en el origen. Ahí. Ahí va, ahí tiene que quedar. En el origen. Y voy a rodar. Voy a mover y voy a rodar. Entonces, fíjate que ahí coincide. Tiene un ángulo de 60 grados. Entonces, fíjate que ese ángulo, voy a primero a tomar la fotografía del ángulo. Vamos a tomar la fotografía. Ahí lo voy a ubicar, lo estoy ubicando, lo estoy ubicando. Lo estoy ubicando. Y entonces, fíjate que me da 61
punto 61.9 me dio el ángulo. Bien, entonces, de esa manera nosotros podemos medir ángulos solamente ubicando el origen, el cero, donde está el cero en el origen, el medio en el origen y el eje X. Y voy a mover el transportador, contar las medidas en contrario a la manecilla del reloj: 10, 20, 30, 40, 50, 90, 140, 150, 160, 170, 180 grados. Media circunferencia, 180 grados. Media circunferencia, 180 grados. Un cuarto de la circunferencia, 90 grados. El ángulo de 90 grados es un ángulo recto. El ángulo de 180 se llama ángulo llano. Listo. Está el ángulo nulo, 0 grados. Hay ángulos que son menores de 90 y hay ángulos mayores de 90. Listo. Bien, entonces esa parte ya les he mostrado el transportador. Más adelante pues buscaré uno que me sirva. Yo tenía uno ahí, no sé qué pasó, que es diferente a ese. Totalmente diferente. Voy a detener la transmisión y además me voy a salir de esta reunión de este lado. Bien. Y me voy a quedar aquí con mi reunión de este lado. Bueno. Entonces, nos hemos dado cuenta de que existe un instrumento para medir ángulos que se llama transportador. Bueno, ángulos que miden menos de 90 se llaman agudos. Ángulos que miden 90 grados se llaman rectos. Ángulos que miden más de 90 y menos de 180 se llaman obtusos. Ángulos que miden exactamente 180 se llaman llanos. Ángulos que miden más de 180 y menos de 360 se llaman cóncavos. Y ángulos que miden exactamente 360 es un ángulo o completo, se podría decir, un ángulo completo. Veamos, entonces volvemos aquí a mi GeoGebra. Volvemos aquí. Me parece como si tuviera dos veces. ¿Ya me están viendo ahí? Así, aquí aparece otra vez. Cancelar, no permitir, unirse ahora, no. Parece como si tuviera dos veces. Bien. Este que está aquí. ¿Me están viendo ahí? Sí, profe. Sí, ok. Sí, profe. Entonces, volvemos aquí a GeoGebra. Ahí tenemos a GeoGebra. Entonces habíamos dicho, bueno, yo tenía una circunferencia, fíjate, una circunferencia centro radio, centro, vamos a colocar aquí, cancela, centro punto. No voy a colocar centro radio, sino centro punto, este y este. Vamos a colocar el punto B aquí. Y aquí. Voy a ubicar el punto aquí y aquí. Ese punto lo voy a ubicar aquí. Aquí le voy a dar voy a ubicar esta intersección del punto y la circunferencia. Vamos a ver si sale de ahí. Si sale, no quiero que salga de ahí. Vamos a borrar este
Vamos a dejar el punto aquí. No quiero que se salga de ahí. Vamos a borrar también el punto B. Vamos a borrar el punto D. Y vamos a darle intersección. Bien, entonces tenemos aquí, y ahora sí, ya nada más se mueve aquí. Ya lo que ya, por más que yo lo mueva por otro lado, no se va a salir de ahí de la circunferencia. Bien, entonces ahora vamos a colocar un vector de A hasta B. Listo, vector de A hasta B. Y voy a moverlo otra vez para ver qué pasa. Si yo muevo a B, ya ahora sí se mueve y no se va a salir de ahí, del reloj, no se va a salir. Luego yo quiero que se mueva todo el vector, pero se va a mover siendo B fijo. Siendo B fijo, este me sirve porque voy a cambiar y nada más voy a mover a B. Ahora veamos. Ahora voy a medir el ángulo. Ya sabemos cómo se mide el ángulo. B, C, A en la mitad y B. Listo. Los ángulos, ese ángulo o está denotado CAB o el ángulo alfa, que es el mismo. Entonces, cada vez que se mueva B, va a ser, nos va a dar la medida. Entonces, ya tengo un ángulo de 90 grados. 90 grados. Fíjate que enseguida le forma aquí un cuadrito para indicarme que es un ángulo recto. Después tenemos aquí un ángulo de 180 grados. De esa manera se van a ir midiendo los ángulos. De esa manera se van midiendo los ángulos. Después tenemos un ángulo de 270. 270, aquí al pulso, 270. Y después tenemos un ángulo completo que es el de 360 grados. Bien, entonces esa es mi circunferencia, esos son los ángulos y entonces volvemos aquí. Todos estos ángulos, hasta aquí, todos, hasta ahí, hasta uno menor que ese, 89 punto algo, no, 9999, todos esos ángulos miden menos de 90, mira, todos son menores que 90. Y esos ángulos menores que 90 se llaman ángulos agudos. Estos miden más de 90. Entonces vamos a colocarle aquí enseguida al texto. Vamos a colocarle texto. Les voy a colocar aquí. Ángulos menores que 90 se llaman agudos. Ángulos menores que 90 se llaman agudos. Ok. Ahí está. Ángulos menores que 90 se llaman agudos. Luego, seguimos con estos ángulos que son mayores que 90. O sea, todos estos ángulos, 145, todos esos son mayores que 90.
Entonces, esos ángulos mayores que 90, pero no se pueden pasar de aquí, sino nada más en este sector. Vamos a dibujar este sector. Vamos a dibujarlo aquí. Ese sector circular. Vamos a dibujarlo aquí. Vamos a dibujarlo así. Tampoco. Este sector, ese sector pertenecen a los ángulos agudos. Ese sector pertenecen a los ángulos menores que 90 que son agudos. Bien, luego seguimos aquí, seguimos aquí, seguimos aquí. Oh, ese D no lo necesito. Borrar. Bueno, ay, no, no era D. Era este D. Borrar. No, no me lo borra. Bueno, después seguimos aquí. Se debe aquí. Vamos a volverlo a dibujar. Vamos a volverlo a dibujar. Aquí. Ahora sí. Ya. Ya ahí lo compuse. Ángulos menores que 90. Sí. Sí, vamos a borrar. Los ángulos menores que 90 se llaman agudos. Ahora, todos estos ángulos que están de aquí hasta acá, todos estos ángulos son ángulos que son mayores que 90, pero no pueden pasarse para acá, sino hasta 180, menores que 90 hasta aquí. Mayores que 90, perdón, mayores que 90, pero menores que 180. Todos esos ángulos de ese sector se van a llamar ángulos obtusos. Ángulos obtusos. Vamos a dibujar los ángulos obtusos. Ahora sí. No, siempre me equivoco. Es así. No. Me equivoqué también. Así, así y así. Bien. Esa región E, vamos a cambiarla de color. Vamos a ponerle color verdecito. Listo. Aquí tenemos esos ángulos que están aquí en esta región. En esa región van a ser la que conforman los ángulos sin meter el ángulo de 90, sin meter el ángulo de 180. O sea, van de mayores de 90 y menores que 180. Estos ángulos, todos estos ángulos de esta región van a ser ángulos obtusos. Ahora sí vamos a colocarle aquí texto y le voy a colocar entonces el texto. Ángulos mayores que 90 y menores que 180 se llaman obtusos. Pues aquí hay que darle doble espacio para que no me queden pegados.
Ok. Aquí tengo los ángulos mayores que 90 y menores que 180. Ahí. Mayores que 90 y menores que 180. Bien. Después vamos con los ángulos que miden 180. Es un ángulo llano, y los ángulos que miden más de 180, más de 180, más de 180, todos estos ángulos están aquí, más de 180, menos de 360, pero más de 180, todos estos ángulos, más de 180, fíjate. 200, 240, 270, 200, 300, 326. Todos estos ángulos van a ser ángulos cóncavos. Entonces, vamos a dibujar también ese sector circular. Vamos a dibujar ese sector circular. Sector circular también. Entonces, vamos a dibujarlo. Todos estos ángulos. Ahí. Y ese sector circular lo voy a cambiar de color. Vamos a ponerle un azulito clarito. Y esos ángulos se van a llamar ángulos cóncavos. Esto, ángulos mayores que 180 y menores que 360 se llaman ángulos cóncavos. Listo. Le vamos a dar espacio, damos espacio aquí, 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 más espacio para que no me queden pegados. Aquí, aquí, aquí. Ok. Entonces tenemos ángulos mayores. Entonces tenemos esa clasificación de los ángulos. Entonces, fíjate, eso nos va a resultar interesante. Eso nos va a resultar interesante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sumar ángulos. Nosotros podemos sumar ángulos. Fíjate, si nosotros vamos a sumar ángulos, cuando nosotros tomamos el ángulo BAC, este que es F, BAF con el ángulo DAB, la suma es todo. Si te das cuenta, sumar el ángulo BAF con el ángulo BAD, la suma es todo. Pero esa suma mide la región esta que está aquí, que es 90 grados. Quiere decir que estos ángulos se van a llamar complementarios. O sea, si la suma de los ángulos mide 90, los ángulos son complementarios. Ahora, si nosotros tenemos el ángulo F, AB, y yo lo voy a sumar con el ángulo BAE, la suma de todo me va a dar 180. La suma de todo este ángulo con este ángulo que aparece aquí me va a dar 180. Por lo tanto, estos ángulos se van a llamar suplementarios. Ángulos suplementarios. Entonces vamos a necesitar, así voy a hacerlo aquí,
otra circunferencia. Vamos a darle aquí guardar. Vamos a colocarle aquí ángulos y sus medidas. Medidas. Listo. Guardar. Ángulo y sus medidas. Bien. Ahora vamos a colocar uno nuevo, un archivo nuevo. Bien. Y entonces vamos a mirar ahora en el plano y voy a dibujarte diferentes tipos de ángulos. Para ello voy a ubicar un punto aquí en el origen y un punto aquí en el eje X. Voy a dibujar las dos semirrectas. Una semirrecta aquí. Vamos a dibujar otra semirrecta aquí. Listo. Voy a dibujar entonces otra aquí de este lado. De este lado. Voy a dibujar este lado. La semirrecta va a ser de aquí a aquí. Bien. Ahora voy a medir los ángulos. Ángulos. Este ángulo va a medir. No, este lado no. Este lado interior. Este ángulo lo llamo alfa. Y vale 45 grados. Vamos a moverlo porque no me sirve así. Vamos a ponerlo así, diferente. Vamos a poner así 30. Bueno, 30. Bien, y entonces ahora vamos a poner aquí otro ángulo. Vamos a medir el otro ángulo. El otro ángulo va a ser este. A, B y D. Este ángulo que está aquí, este ángulo que está aquí, este es alfa, este es beta. El ángulo beta lo voy a dibujar azulito. Propiedades, color azulito. No se ve. Este azul sí se ve. Bueno, entonces fíjate que ahí tenemos los dos ángulos. Si yo sumo los dos ángulos, fíjate aquí, el ángulo alfa con el ángulo beta, cuando yo lo sume, voy a sumar este ángulo. Listo, aquí en entrada es más fácil. Yo le busco aquí. Yo le voy a sumar el ángulo alfa con el ángulo beta. Vamos a ver aquí. Y le digo dónde está alfa, dónde está beta. Vamos a mirar. No. Seno, coseno. Aquí está beta. Beta es beta y alfa. Bien. Vamos a ver. Alfa más beta. Alfa más beta. No. Así le digo. Ángulo CAB. Este ángulo. Vamos a copiarlo. Le voy a colocar aquí. No. Toca escribirlo. Bien. Ángulo C CBA. Ángulo CBA. C, B, A. Le voy a sumar el ángulo
ABD. El ángulo ABD. Se los voy a sumar. Y entonces no lo reconoce así. Bueno, a ver cómo reconoce la letra griega aquí. Aquí está en el teclado. Aquí está en el teclado. Alfa, cerrar. Aquí está en el teclado, ya yo lo veo. Aquí está alfa. Y este es beta. Beta. Alfa, beta. Bien. Entonces los voy a sumar. Y vamos a ver qué obtenemos. Listo. Me está colocando como contador. No me sirve así. Porque lo llamo aquí alfa alfa. ¿Por qué? Bueno, y este lo voy a borrar también. Borrar. Entonces, si el ángulo alfa, yo lo sumo con el ángulo beta, fíjate que la suma daría 90 grados. Entonces, alfa más beta 90 grados quiere decir que la suma es de ángulos complementarios, o sea, que B complementa A y A complementa a B. Entonces, aquí te voy a colocar texto, te voy a colocar la suma de ángulos, que da como resultado 180, que da como resultado 90, indica que los ángulos son complementarios. La suma de ángulos que da como resultado 90 grados, indica que los ángulos son complementarios. Aquí está. Indica que los ángulos son complementarios. Bien, ahora, si yo tomo el ángulo, si yo tomo el ángulo, si yo tomo el ángulo, iba a mover, bueno, este se movió acá. Si yo tomo este ángulo, ya sabemos que en este caso, me pasó, bien, vamos a borrarlo. Ahora, borrar, borrar, borrar. Bien, borrar. Entonces ya tenemos esa. Ahora, si yo tomo dos ángulos, damos este ángulo y lo sumo con este ángulo, vamos a ponerle los rayos, este y este, y voy a sumar los ángulos que se forman de DBC, ángulo de 45, y voy a sumarlo con el ángulo DBE.
No, DBC no. En este sentido no. CBD, que vendría siendo el ángulo beta, lo voy a cambiar. Bien. Ok. Entonces tengo el ángulo alfa y el ángulo beta. Cuando yo sume alfa con beta, fíjate que este es 45 y este es 135, la suma de los dos ángulos, el de alfa y el de beta, me debe dar 180. 5 y 5, 10, 4 y 7, 4 y 3, 7 y 1, 8, 180. Entonces, si yo miro que la suma me da 180, es porque este ángulo CBA y el ángulo CBD son ángulos suplementarios. La suma que da 180, los ángulos son suplementarios. Fíjate cómo se forma media circunferencia aquí. Media circunferencia. Entonces, quiere decir que los ángulos son suplementarios. Entonces, vamos a colocarte aquí, o vamos a cambiarte más bien aquí. Aquí, la suma que da como resultado 180 grados indica que los ángulos son suplementarios. Son suplementarios. Entonces ya ahí cambia según la suma. O son complementarios o son suplementarios. Bien. Luego, también podemos indicar que los ángulos pueden ser o consecutivos o adyacentes o opuestos por el vértice. Entonces, ¿qué significan que sean consecutivos? Que esté uno al lado del otro, o sea, que tengan un punto en común. Que tengan un punto en común. Por ejemplo, estos dos ángulos son consecutivos. Y son consecutivos porque tienen este punto en común. Mira, A, B y C, pero también van a ser C, B y D. B hace parte de los dos ángulos. Si nosotros miramos, voy a quitar esta letrica de aquí. La V la voy a quitar. Etiqueta visible. La voy a quitar la U. Etiqueta visible. Bueno, y voy a quitar la W. Listo. Entonces, si nosotros miramos este ángulo de 45 grados, tiene este lado que es común a este que está aquí. Entonces, los ángulos son consecutivos, sí. Pero fíjate que estos dos están sobre la misma línea. Entonces, ya me pondría a pensar, bueno, tienen otra característica en común, que los dos ángulos están sobre la misma línea. Estos dos rayos están sobre la misma línea. Por lo tanto, ahí los ángulos entonces ya no serían llamados consecutivos, sino que serían llamados adyacentes. O sea, no solamente tienen el lado común, sino que los otros lados están ubicados sobre la misma línea. Entonces se llaman adyacentes. Mientras que si no están ubicados sobre la misma línea, vamos a desaparecer un momentico, es y vamos a desaparecer el punto de un momentico, y vamos a desaparecer un momentico el ángulo beta. Mientras que si yo ubico un punto aquí, por ejemplo, ubico su rayo, voy a quitar bien. Entonces, ahora, ese ángulo que se forma, ahí,
fue de no gamma, este es gamma. Vamos a dibujarlo de color anaranjado. Bien, ese gamma que está aquí, fíjate que ya no aparece no aparece sobre la misma línea. No aparece sobre la misma línea. Entonces, estos dos ángulos tienen un punto en común que es B, porque B pertenece al ángulo CBA, pero también tiene un punto, pertenece al ángulo gamma, porque es CBA, también pertenece. Y además no van a estar sobre la misma línea. Este rayo y este rayo no están sobre la misma línea. Quiere decir que ellos son consecutivos, pero, pero, si se llegasen a encontrar sobre la misma línea, si se llegasen a encontrar sobre la misma línea, en cambio, estos sí son adyacentes, porque estos dos lados están sobre la misma línea. Entonces, esa es la diferencia entre que sean consecutivos y que sean adyacentes. Bueno, y además también podemos encontrar ángulos. Digamos que yo voy a trazar una línea recta que pasa por aquí, y voy a trazar otra línea que pasa por aquí y por aquí. Bien, tracé esa línea, esas dos líneas. Y voy a colocar un punto sobre esta línea, porque no lo tengo. Voy a colocar un punto. Y voy a medir el ángulo que se forma ahí, que se forma aquí, en este espacio. Yo mido el ángulo que se forma aquí y me voy a dar cuenta de que esos dos ángulos tienen la misma medida. Este vale 45, este vale 45. Entonces, los dos ángulos que tienen un punto en común, solamente, no un lado, no un rayo, sino solamente un punto en común, y que se forman cuando se cruzan dos líneas, se llaman ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son los ángulos que se forman opuestos, ángulos opuestos, uno está enfrente del otro, con el mismo rayo en común, con el mismo punto inicial en común. Entonces, fíjate que ahora si yo realizo la medida de este ángulo, si yo realizo la medida de este ángulo, me dio 135 de este ángulo. Vamos a cambiarle el color. 135. Y voy a medir el otro ángulo. Voy a medir el otro ángulo. Este y este. Vamos a borrar aquí. Va a ser este ángulo. De esta manera. Ese ángulo que voy a colocar de color azul. Me voy a dar cuenta entonces de que este ángulo también mide 135 igual que este. Entonces fíjate que los dos ángulos son opuestos, tienen nada más en común el punto, el punto B, que es el origen, y se formaron cuando se cruzaron las dos rectas. Entonces esos ángulos miden lo mismo, o sea que son ángulos llamados opuestos por el vértice. Bien, entonces con eso vamos a finalizar. Voy a cerrar aquí, voy a decir no guardar, no guardar. Yo ahora les hago llegar los apuntes de clase. Voy a dejar
de presentar. Ok. Entonces, ahora les hago llegar los apuntes de clase. Solamente me quedó Matthews, Ruiz y Chanelis. Entonces, el resto sabe muy bien que tiene inasistencia, como si no hubiesen ingresado, como si no hubiesen ingresado. Entonces, en la actividad, ya le voy a compartir nuevamente para explicarle la actividad o el compromiso. En la actividad de hoy, la tenemos aquí. Entonces tenemos esa actividad, vamos a ampliar y vamos a bajar. Bien, tiene construir con tu transportador cada uno de los siguientes ángulos. Luego clasificarlos según su medida. Bien, entonces ya usted construye. En la siguiente figura marcar con 1 el ángulo de menor medida, el que sigue con 2 y así sucesivamente. Te hacen unas preguntas con respecto a la figura. Leer cada enunciado y determinar si es verdadero o falso. Según la información que acabamos de ver en la clase, pues ya usted puede responder si eso es verdadero o falso. Problemas. Si un ángulo mide 41, ¿cuál es la medida de su complemento? Tiene que saber que es un ángulo complementario. Y lo mismo para la siguiente pregunta, tiene que saber que es un ángulo suplementario. Ahora, de acuerdo a eso, pues tienes que hacer el análisis y hacer eh, con, con respecto a lo que se te está pidiendo, responder las siguientes preguntas. Bien, observar la figura y acabamos de ver la clasificación de los ángulos. Entonces usted, de acuerdo a la figura, va a indicar qué clase o qué tipo de ángulo es. Entonces, completa la afirmación. Listo. Eso es en esa parte. En la siguiente parte del ejercicio contiene marcar con un chulito la gráfica que representa el tipo de ángulos que se menciona y justificar la elección. ¿Cuáles son ángulos internos? ¿Cuáles son ángulos alternos internos? ¿Cuáles son ángulos externos? ¿Cuáles son ángulos externos? Ángulos colaterales y ángulos correspondientes. Por lo tanto, tendrías que hacer una consulta de esas definiciones para mandarlo. Sin embargo, pues yo te voy a enviar esa consulta por si no tienes el libro o texto guía que te colabore. Bien, y responde de acuerdo a esa información el siguiente ejercicio. Un ejercicio de razonamiento y un ejercicio de ejercitación. Además, tiene un ejercicio de desafío para que puedas resolver. En eso consiste la actividad. Voy a dejar de compartir y ahora sí voy a presentar el llamado lista. Está presentando, dejar de presentar. Bien, voy a llamar por lista. Profe. Dígame. Profe, ¿para cuándo? ¿Qué plazo va a dar? O sea, ¿cuántos días? Ya vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de ello. Déjeme aquí colocar, vea que yo tengo aquí un cuaderno para la asistencia, porque este año sí me pierden el año con matemáticas porque no están cumplidos. Mire, compré un cuadernito con fechas y todo. Ahí están. Sí, está bonito. De las clases que se están desarrollando, por eso están quedando grabadas, y quienes se están conectando y quienes no. Porque yo no le exijo a ustedes que se conecte toda la semana. Yo solamente le dedico una vez a la semana. Y el otro trabajo es para, las otras horas es para, por el grupo de Messenger, aclarar dudas que tengan. Si usted no aclara sus dudas, quiere decir, o no escribe, quiere decir que no tiene duda, que todo está bien. Y ahora vamos a explicar cómo va a enviar las actividades de hoy en adelante. Entonces, aquí nada más tengo. Hoy estamos a
20 a 10 de marzo. 10 de marzo. 10-03. Aquí tengo nada más a Matthew Montoya. Matthew Montoya, que ya no me ha fallado más. Matthew es de lo que más asiste. Chanelis Sánchez. Chanelis Sánchez también no me falla la asistencia. Y aquí tengo a Ruiz. Ruiz. ¿Cuál es tu nombre, Ruiz? Ruiz. Susana. ¿Cómo? Susana Mejía. Susana Mejía. Ah, entraste, Susana. Pudiste entrar. Susana, pero tú no habías ingresado antes. Susana. Porque no tenía cómo conectarme. Ok, Susana Mejía. ¿Y las actividades anteriores? Eso es lo que estoy haciendo ahora. Ah, pero usted la fue y la buscó al colegio. Fuiste a buscarlas al colegio. No, todavía no. Ajá, y entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo las estás haciendo? Es- ¿Ah? Este, Entonces no las estás haciendo. Y ya esta es la cuarta actividad. Cuarta actividad del periodo. Cuarta actividad del periodo. Entonces, espero que ahora en adelante se esté conectando y se coloque al día. Se coloque al bueno, día. Entonces, las actividades están en el colegio, debe irlas a buscar. bueno, O en profe. el grupo, ir buscando para ver cuáles son esas 4 actividades de las que habla el profesor. La última la acabo de enviar ahora, que es de geometría. Bien, ¿cómo van a hacer esas actividades? Porque ya también tenemos una evaluación 1 y de esta actividad también va a haber una evaluación. ¿Dónde estamos realizando las evaluaciones? En Edmodo. En Edmodo estamos realizando las evaluaciones. Entonces, muy pocos se han inscrito a Edmodo. Vea, estoy compartiendo pantalla. Vamos a buscar aquí nuevamente. Y aquí le voy a compartir. Vean. Voy a compartir aquí y voy a buscar en modo. Aquí. En modo. Entonces, en el modo, vea, en el modo aquí están armados los grados. Entonces aquí tengo noveno A, miembros. Solamente en noveno A tengo a Farina, tengo a Yair y tengo a alguien que se conectó, Edwin Figueroa, no le colocó ahí el nombre. Tengo 3 solamente. Bueno, a 3 le colocaré la nota de evaluación y al resto colocaré 1. Noveno B. Tengo miembros. Tengo aquí Dubi Arnedo, Daniela Contreras, Álvaro Gómez, Matthew Montoya, Noeli Muñoz, Luis Reyes, Brígida Rivas, Stephanie Rosales y Chanelis Lemos.
Entonces, yo aquí, mis grupos, noveno A, aquí le voy a dar crear y le voy a decir asignación, nuevo. Asignación, nuevo. Y le voy a colocar aquí, tarea 1. Esa tarea 1 corresponde al taller 1, primera parte. Taller 1, primera parte. Listo. Ese taller 1, primera parte, ¿qué es? Para que hablemos el mismo idioma. Aquí está. Taller 1, aquí está. Listo. Ese taller 1 corresponde a esa primera parte. Lo voy a descargar. Lo voy a colocar aquí. Lo voy a rodar un poquito para acá. Le voy a renombrar. Le voy a colocar taller 1. Ese taller 1 lo voy a colocar. Ese fue el que ya supuestamente hicieron. Y lo voy a adjuntar aquí. Taller 1. Listo. Ese taller 1, como ya lo hicieron, simplemente es montarlo, lo que hicieron ahí nuevamente. Ya. Para ello voy a dar todo el mes, asignar. Aquí dice fecha de entrega. Voy a dar para que se coloquen al día hasta el 31. Listo. 11 de la noche. Bloquear después de la fecha límite. Añadir a un libro de calificaciones. Asignar. Bien. ¿Eso qué hace? Que yo voy ahí, reviso quién me entregó las actividades, y usted ve la calificación. Voy a crear el otro porque son 3. Nuevo. Le voy a colocar taller 2. Taller 2. Entonces, voy a juntar el taller 2 y voy a hacer exactamente lo mismo. Entro aquí, cierro aquí, voy aquí donde está. Usted siempre se va aquí a los 3 punticos que le aparecen y busca ver archivos y contenidos. No tiene que regresarse a buscar cuáles son los archivos, sino que ahí mismo mira cuáles son los archivos que ya se desarrollaron. Entonces, este es la segunda parte. Voy a hacer lo mismo. Descargar, descarga completa y lo voy a sacar aquí. Cierro aquí, le voy a poner renombrar y le voy a decir taller 2. Cierro y ahora me voy aquí, que llame taller 2, le digo adjuntar, le digo que coja el taller 2 y lo asigne. Ya lo está montando, ya lo montó y le voy a dar a asignar aquí, resolver y entregar. Entonces, aquí le voy a dar a asignar.
Fecha límite de entrega, la misma, 31, 11:59. Después de esa fecha no voy a aceptar más nada. Y ya tiene segundo taller. El tercer taller, ¿cuál es? Asignación nuevo. Título, taller 3. Resuelva y entregue. Le voy a dar para buscar el taller 3. Asignar archivos multimedia. El taller 3, ¿cuál era? El taller 1, taller 2. Ese era el taller 3, el que monté ahorita. Vamos a ver. Ver miembros. Ver archivos multimedia. Tengo taller 1, taller 2, taller 3. Listo. Este es el taller 3. Entonces voy a descargar. Carga completa. Lo visualizo. Lo agarro para acá. Y este corresponde al taller 3. Renombrar. Taller 3. Listo. Taller 3. Cierro aquí. Ahora le voy a dar aquí a asignar. Noveno A. Y aquí 31. Asignar. Listo. Voy a mirar el taller 3. Vamos a ver asignación. No he entregado todos los estudiantes. Opciones de asignación. Aquí bloquear. Eso fue lo que se me había olvidado. Bloquear después de la fecha. No voy a recibir más nada. Bien. Entonces, de esa manera, están asignadas las actividades. Lo mismo va a suceder con noveno B. Ya eso lo hago yo ahora en este momento. Y de esa manera tiene que montar. No importa, profe, que yo le envíe. No importa. Monte sus actividades ahí. Todos deben montar sus actividades ahí. Porque ahí voy a realizar el proceso de calificación y de ahí se da cuenta que tiene pendiente y que no tiene pendiente para entregar. Y además su calificación. Porque este año, si no se conectan, si no entregan, pierden la asignatura. Y para recuperarse es muy difícil, muy difícil. Lo que tú no haces en todo el año, no lo vas a hacer en 2 días o en 3 días o en un mes. No voy a dar esas oportunidades este año. Hay una fecha, hay un horario, hay actividades presenciales donde usted va y busca y entrega y me devuelve para los que no tienen conectividad, y los que tienen conectividad tienen que montar sus actividades ahí. Y además realizar el examen ahí en el modo. En el modo está el examen. La evaluación está ahí montada para que usted la realice. Ok. Bueno, entonces no siendo más, los dejo el día de hoy. Ya finalizamos la clase de hoy. Cualquier duda, la próxima clase, según el horario, pues hace todas las preguntas que tenga que hacer respecto a la actividad 4. ¿Ok? Entonces, que tengan feliz tarde. Chaito. Igualmente, profe, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Igualmente, profe, chao. Bueno, chaito.